Uno de los cambios más significativos que ha tenido lugar en el sistema jurídico mexicano se refiere a la apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Hemos visto en tiempos recientes importantes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se han señalado diversas violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno mexicano. Los abogados en México hemos estado estudiando, analizando, conociendo qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué facultades tiene y con qué alcance debemos nosotros de recibir sus resoluciones. Para hablarnos precisamente de este tema, hoy nos acompaña uno de los máximos expertos, de los más rigurosos conocedores del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que no solamente aúna un amplísimo conocimiento teórico, sino sobre todo experiencia práctica, porque fue durante 12 años juez y vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero, por supuesto, al eminente jurista mexicano Sergio García Ramírez. Doctor García Ramírez, muchas gracias por su tiempo. ¿Nos podría explicar cómo desempeña, cómo lleva a cabo sus facultades la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Con todo gusto y ante todo muchas gracias por esta amable invitación que usted me hace, profesor Carbonell, a participar en este medio sobre un tema tan interesante y diría yo que tan actual para nosotros en este momento. La Corte Interamericana, como ustedes saben, es un tribunal supranacional o internacional, para decirlo con mayor suavidad, integrado por 7 magistrados que tiene funciones jurisdiccionales en distintos ámbitos. Funciona emitiendo opiniones consultivas en respuesta a preguntas específicas que se le someten sobre grandes temas internacionales de derechos humanos aplicables al ámbito americano. También a través de sentencias con las que culminan procesos seguidos ante esa Corte en los términos de un proceso normal, un proceso ordinario con modalidades propias. También actúa a través de medidas provisionales, que son medios de los que se vale para proteger un derecho temporalmente, evitar que sea dañado mientras se resuelve un asunto de fondo, y a través también de la supervisión, de la ejecución, del cumplimiento de las decisiones que dicta. O sea que tiene una muy amplia competencia, la ha venido ejerciendo crecientemente en el curso de los últimos 30 años, que es su tiempo de vida eficiente además. Ha habido mexicanos, aparte de su servidor, por supuesto, en la Corte Interamericana y con una gran dignidad, como el doctor Héctor Fix-Zamudio, que fue el primer juez mexicano en la Corte. Debo aclarar que los jueces no representan a sus países y mucho menos a los gobiernos de sus países, son electos a título individual. En fin, tiene una composición interesante, plural, no numerosa, y tiene la capacidad, ya la ha tenido hasta ahora, para atender con diligencia los asuntos de su competencia. Es una corte permanente, por supuesto, es permanente, es un tribunal permanente porque la jurisdicción la despliega constantemente. Puede haber recesos, pero hay constancia en la jurisdicción. Estoy a sus órdenes para atender cualquier otra pregunta que usted quiera formular. Doctor, la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga a las autoridades mexicanas. Se lo comento porque, como usted sabe, en un debate reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos ministros hicieron la diferencia entre los pronunciamientos de la Corte respecto a los cuales México es parte, y naturalmente como parte en un proceso, en un litigio, pues lo que resuelva el tribunal es obligatorio, y aquellos otros criterios de jurisprudencia interamericana respecto de los cuales México no fue parte. Y ahí hubo también una consideración por precisamente parte de nuestra Suprema Corte. ¿Cómo podría usted explicarnos el grado de obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana? Permítame usted, doctor Carbonell, hacerle esta reflexión, no solamente por lo que toca a las autoridades mexicanas o a los tribunales mexicanos, sino por lo que toca en general a los estados que forman parte del sistema interamericano, que son estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. México es un caso de esos. Así que cuanto yo diga acerca de los estados en general, pues sería aplicable al caso mexicano, como al caso de otros muchos estados que se encuentran en la misma situación. La Corte tiene atribuida la facultad por la Convención Americana, que los estados han suscrito, no es una convención emitida por la Corte, tiene la facultad de interpretar la Convención Americana.
o sea que fija el alcance de los preceptos de la Convención Americana. Es el intérprete último y yo diría que único, en principio, en el ámbito internacional, de la Convención Americana. Si un Estado se adhiere a la Convención Americana, si un Estado incorpora a su derecho la Convención Americana, lo hace obligatorio, hace parte de su torrente jurídico, digamos, las normas de la Convención Americana, está sujeta a ella por voluntad soberana y por lo tanto está reconociendo que ese tribunal, es instituido por la Convención Americana, tiene las facultades de interpretar la Convención, sin fijar el alcance de sus preceptos. En ese sentido, tan obligatoria es la Convención para los Estados como la jurisprudencia que sobre la Convención emite la Corte Interamericana, intérprete de este tratado internacional. Esto se podría decir en muchas palabras, lo digo en estas pocas palabras que me parecen suficientes como para poderle responder a usted, sí, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para los estados que forman parte de la Convención Americana y que por lo tanto han aceptado a la Corte Interamericana como intérprete de ese tratado internacional. Doctor, en uno de los casos recientes resueltos por la Corte Interamericana, en el cual México formó parte como Estado demandado, se estableció ya la obligación de los jueces mexicanos de llevar a cabo el llamado control de convencionalidad. Entre los juristas mexicanos, entre los abogados de México, hay una cierta perplejidad, una cierta confusión a veces respecto del alcance del significado del control de convencionalidad. ¿Nos podría aportar una reflexión para entender en qué consiste este nuevo horizonte que ahora se abre para el derecho mexicano? Con todo gusto, maestro Carborel, le daré mi punto de vista, que no es necesariamente el único punto de vista, es el mío simplemente, aquello que yo he meditado a propósito de este control de convencionalidad. La Corte Interamericana, en el curso de los últimos años, estuvo reflexionando y acuñando jurisprudencia sobre el tema control de convencionalidad, que implica en su ámbito jurisdiccional que los jueces nacionales han de verificar la conformidad de los actos internos, particularmente las leyes internas, con la Convención Interamericana. De ahí la expresión control de convencionalidad. A la luz de la Convención se miden los actos internos y se señala que son o no conformes a la Convención, que responden o no responden a la Convención. Esto es el control de convencionalidad en pocas palabras. Esta doctrina, que surgió en algunos votos particulares... En uno suyo, por cierto. Bueno, si usted lo dice así, así será seguramente. No, así fue. Bueno, esta doctrina de la Corte Interamericana se vino consolidando a lo largo del tiempo y actualmente es para la Corte Interamericana una doctrina estabilizada, firme, que ha sido además aceptada por muchos tribunales de otras áreas, de varios países, no solamente, digamos, de nuestro propio ámbito en México, en los términos que usted señala, sino por otros estados. Bueno, ¿qué dijo la Corte a propósito? ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Si nos vamos a referir como fuente de este tema a la Corte Interamericana, si usamos otras fuentes, las cosas pueden ser distintas. Pero si nos referimos a la doctrina de la Corte, ¿qué dijo la Corte? Que los jueces nacionales han de ejercer este control de convencionalidad, supervisando, por lo tanto, revisando, verificando la conformidad de las leyes nacionales, digamos, de los actos jurídicos nacionales con la Convención, y deben hacerlo en forma oficiosa, es decir, sin necesidad de que se les pida que lo hagan, porque proteste alguno de los litigantes, porque lo exija alguno de los litigantes, y que deben llevarlo adelante en los términos de su competencia y conforme a los procedimientos establecidos. ¿Cómo se puede leer todo esto? Se puede leer de distintas maneras y se está leyendo de distintas maneras. Y probablemente esas diversas lecturas han generado estas dudas y alimentado este debate. A mi modo de ver, el paso que ha dado la Suprema Corte de Justicia mexicana es un paso muy positivo, muy provechoso, en una dirección muy conveniente y muy consecuente con los compromisos internacionales de México y creo que con las decisiones fundamentales del Estado mexicano y de la nación mexicana. Ahora bien, el paso que ha dado la Corte no es ya el último paso en la dirección pertinente, desde mi punto de vista. Se requiere un paso más, que es el legislativo. Me parece indispensable que los órganos legislativos recojan esta idea y la desarrollen en el ámbito normativo. ¿Cómo? Pues simplemente en los términos que fijó la Corte Interamericana a través de la determinación de competencias
para el despliegue del control de convencionalidad y de la creación de procedimientos para que esto ocurra. Sabemos que las competencias se fijan en la ley, en un Estado de Derecho y bajo un principio de legalidad. Y sabemos que los procedimientos judiciales también se determinan por la ley. Entonces, creo yo que ha llegado el momento, es más, esto apremia, a mi modo de ver, de que el Congreso de la Unión recoja el tema y legisle a este respecto. Hay quienes opinan, y yo respeto muchísimo su opinión, que esto tal vez no sea indispensable, que se puede manejar el tema solamente a partir de pronunciamientos jurisdiccionales. Bueno, es una manera de atender el tema. A veces en México, con muy buena voluntad y con mucha imaginación, hemos atendido algunos temas de esa manera, a través de pronunciamientos que no serían en principio los naturales, pero lo más conveniente, creo yo, es darle claridad a este horizonte, que es un horizonte todavía lleno de interrogantes y de dudas y por lo tanto de sombras, y legislar para establecer las competencias y los procedimientos. Después de esto, creo yo que ya no habría más disputa, o la habría, pero ya tendría otras características. Finalmente, doctor, ¿se han escuchado voces tanto provenientes del ámbito de la política mexicana como incluso dentro del ejercicio jurisdiccional también en nuestro país, que dicen que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenan al Estado mexicano son violatorias de la soberanía y que es una injerencia indebida de un tribunal internacional externo a nuestra propia lógica, que incluso pues pone a trabajar a nuestra Suprema Corte para sentar uno u otro criterio, una u otra interpretación? ¿Esto es así? ¿Qué valoración le merece mire usted, yo respeto estas reflexiones que pues recogen un pensamiento tradicional muy apreciable, que tienen raíces en acontecimientos y en preocupaciones históricas. Respeto mucho este modo de ver las cosas, no necesariamente lo comparto. Mire, si una potencia extraña a nosotros, o un grupo de potencias extrañas, creara un tribunal, y ese tribunal pretendiera imponerle a México, a través de ciertas decisiones, sus criterios, forzando al Estado mexicano a darles cumplimiento, pues sí me parecería que habría una grave violación, una grosera violación de soberanía. Pero si nosotros, México, participamos soberanamente en ejercicio de nuestra soberanía, no por encima de ella o dejándola a un lado, en la creación de una estructura jurídica, de una convención, de un tratado internacional, si nosotros participamos en la construcción de un tribunal y si nosotros a través de sucesivos actos de soberanía, llámese participación en la convención o reconocimiento de competencia, estamos aceptando la jurisdicción de ese tribunal, reconociéndolo soberanamente nosotros, mexicanos, como el tribunal intérprete de la Convención Americana, no veo cuál puede ser la violación de la soberanía. Al contrario, la hemos ejercido, nos hemos sujetado a ella, es como quien participa en un juego aceptando las reglas del juego. Usted puede no participar, maestro, usted puede abstenerse, pudimos hacerlo, no suscribir la convención, no ratificar o adherir a la convención, no reconocer la competencia de la Corte Interamericana, retraernos totalmente y en último análisis podríamos inclusive, algún Estado lo ha hecho, retirarse del sistema, denunciando la convención. Todos estos serían decisiones soberanas. No lo hemos hecho. Hemos caminado en la dirección pertinente, en la dirección más adecuada, consecuente con nuestras decisiones fundamentales. Entonces, yo no advierto que exista ninguna violación de soberanía. Para terminar, doctor, ¿esto supone los pronunciamientos de la Corte, el reconocimiento de jurisdicción que se llevó a cabo en 1998 y todos estos pasos que hemos ido dando, que usted efectivamente ha sintetizado de forma muy brillante, supone un cambio en la cultura jurídica mexicana? Yo creo que va a impactar de forma notable. ¿Qué reflexión nos podría hacer para quienes se están formando hoy en día? Para los jóvenes que hoy están estudiando Derecho y que se encuentran con estas modificaciones profundas a la manera de entender el derecho, de las fuentes mismas, del reconocimiento de jurisdicciones internacionales para su formación y posterior ejercicio profesional en su caso. Bueno, indudablemente todo esto supone y tendrá un impacto muy fuerte. Un impacto muy fuerte en nuestras tradiciones jurídicas, en nuestro modo de entender el derecho, de aplicarlo, de estudiarlo. Pero mire ustedes, seguramente hubo un impacto muy fuerte sobre estos mismos temas cuando México se independizó de España y seguramente lo hubo también cuando se emitieron las leyes de reforma y seguramente lo hubo cuando se emitió la Constitución de 1917 y así sucesivamente. Son grandes giros, son grandes cambios.
producto de la historia, producto de nuestras decisiones, producto de nuestro empeño, de nuestro deseo de ir hacia adelante. No son decisiones que nos impongan, somos decisiones que asumimos. Entonces, la única recomendación posible, la que yo me hice a mí mismo cuando me acerqué a estos temas con temor inicial, nunca con certeza inicial, siempre con temor inicial, es, bueno, tratar de entenderlo, colocarse en el mundo en el que uno está viviendo, no en el mundo de hace 100 años, tratar de preparar mejor el mundo de dentro de 100 años, colocarse en ese mundo y empezar a caminar en él, del mejor modo posible. Claro, hay que respetar tradiciones, hay que respetar ideas, hay que respetar puntos de vista y tratar de conciliarlos, pero lo que no podemos hacer, ni quisiéramos hacer, es dar pasos hacia atrás. Los pasos que demos, procuremos que sean hacia adelante. Entonces, esto es lo que me parece que tienen que hacer las nuevas generaciones, brillantemente conducidas por juristas como usted, que se encuentran un poco a la mitad del camino entre mi propia generación y las generaciones más jóvenes que están formando actualmente en las facultades y que tienen que abrevar en estas novedades, que son novedades por lo demás bondadosas, son novedades plausibles. Muchísimas gracias por sus palabras. Como pueden ver, tenemos todos los abogados en México, la clase jurídica nacional, un reto de comprensión, de análisis y también, ¿por qué no?, de difusión del sistema interamericano de derechos humanos, tal como nos lo ha explicado de forma brillante, sintética y muy luminosa don Sergio García Ramírez.